Una situación bien compleja es la que se sigue registrando en la frontera, sobre todo norte de nuestro país, con el ingreso irregular de extranjeros. De hecho, la situación es tan compleja que en el paso fronterizo de Colchane se han denunciado una serie de situaciones bien irregulares, como por ejemplo videos que circulan en las redes sociales que muestran a los funcionarios durante horario laboral celebrando un cumpleaños. También han aparecido videos elaborados por parte del gobierno que muestran cómo ciertas zanjas se están mejorando para evitar el ingreso, según el gobierno, de vehículos robados a territorio nacional. Vamos a hablar de todo esto con el diputado Stefan Schuber, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, tratamos de resumir algunos de los últimos aspectos que han ido ocurriendo en la frontera en los últimos días, lo que se ha sabido también a través de la prensa, y la situación sigue siendo súper compleja, diputado. Las imágenes son evidentes de lo que ocurre a plena luz del día cuando el ingreso de inmigrantes se hace prácticamente regular, incluso con presencia de fuerzas policiales en el sector. Bueno, efectivamente, las fronteras de nuestro país, como sabemos, son muy extensas, en lugares muy apartados de asentamientos de la ciudadanía y, por lo tanto, efectivamente se hace complejo su control. Ya es de público conocimiento que tenemos un serio problema en particular con la frontera norte, pero fíjese que no exclusivamente con la frontera Ya. norte. Hay menos ingresos porque hay menos población que quiere ingresar por el sur de Argentina, pero también hay un problema con las fronteras con Argentina, más al sur. Yo soy de la Araucanía y efectivamente hay sospechas, hay dudas y se entiende que se ingresa, por ejemplo, armamento desde Argentina hacia Chile, munición. Entonces también hay un problema de la dificultad de controlar, ya no en el desierto, sino que en la montaña, con nieve, con frío, que son otro tipo de dificultades. Entonces tenemos un tema con nuestras fronteras y también si pensamos por la costa, también requerimos de más presencia, por ejemplo, de Directa Mar y de la Armada en términos generales en las costas, en las caletas, en lugares que no son puertos oficiales, porque también se entiende que ese es un lugar de riesgo. Nosotros tenemos que fortalecer nuestras fronteras en términos generales y claramente yo creo que estamos en un momento donde tenemos que tomar esto muy en serio y, por ejemplo, invertir fuertemente en tecnología. Hoy día existe la tecnología que permite controlar de mejor forma en ausencia de tanto personal, porque no es posible cubrir toda la extensa frontera con personal de ningún tipo, no hay capacidad en ninguna parte para aquello, y por lo tanto eso no puede ser nuestra aspiración, pero sí, por ejemplo, tener control satelital con aviones no tripulados, con drones, con cámaras y sensores, y también con personal y vehículos apropiados. Por eso la zanja también es una buena alternativa que es disuasiva, que es económica y que dificulta el ingreso. Por supuesto, no hay un mecanismo absoluto que pueda prohibir el ingreso, pero sí, dada la extensa frontera. Si fuera muy pequeña, podríamos tener una reja en óptimas condiciones de altura, de profundidad, etcétera, pero eso no es posible dada la extensión. Entonces, sí está claro que tenemos que fortalecer con tecnología unas fronteras inteligentes, como se le llama. Diputado Schubert, ya que mencionó el tema de la zanja, ¿qué le parece que en algún momento haya sido tan criticado el tema de la zanja cuando lo presentó en su momento el candidato Kast? Y ahora el gobierno también hace lo suyo mediante el mejoramiento de ciertas zanjas. La ministra Vallejo decía, esto es para evitar el ingreso, por ejemplo, de vehículos robados entre países. Pero usted lo califica como un elemento disuasivo. ¿Cómo ve usted este tema que ha generado tanta polémica en realidad? Claramente una zanja dificulta el acceso. O sea, voy a tener que sortear la dificultad de una zanja que me impide seguir caminando y tendré que esperar a que la zanja termine y pasar por el costado o intentar de alguna forma cruzarla si es que quiero cruzar caminando o en vehículo. Y entonces la zanja es un elemento efectivo, ¿no es cierto?, que contribuye a fortalecer la seguridad. O sea, entre nada y una zanja, por supuesto que una zanja es un buen elemento. Aquí yo creo que estamos ante la triste discusión política donde al final entre chilenos nos hacemos zancadillas y dificultamos una solución para un problema. Aquí tenemos un problema de fronteras serio como país, no de este gobierno, sino que el país. Ahora, hoy día los que están gobernando tienen que traernos la solución a este problema, así como el gobierno pasado estaba a cargo de aquello y el gobierno que viene a futuro va a estar a cargo de lo mismo. Y aquí lamentablemente fue la discusión política, porque una idea que se usó para ridiculizar al candidato al extremo, se le puso un sobrenombre,
la prensa, ¿no es cierto?, los mismos periodistas que también festinaban con el presente, ridiculizando la postura de la zanja, en circunstancias que la zanja todos sabemos que la comienza a realizar y aplicar el gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, ni siquiera era una idea propia, sino que se estaba impulsando como una buena alternativa, y prueba de ello es que hoy día el mismo gobierno la está utilizando y la está mejorando y profundizando. Pero ahora lo extraño, bueno, ya no es extraño porque estamos acostumbrados a que el presidente dijo que no a algo y luego dice que sí, o viceversa. Entonces ahora resulta que las zanjas ahora sí que son buenas y ahora es que son otro tipo de zanjas, porque este es un gobierno de izquierda, entonces son zanjas de izquierda y no de derecha, no sé. Pero en definitiva es una zanja que este gobierno se rió y festinó y que hoy día está utilizando como una herramienta más que presta utilidad y por algo lo está haciendo, si no, no lo hubiera profundizado. Pero la verdad es que nosotros ya estamos acostumbrados a aquello. Lo importante es que las cosas se hagan, más allá que el gobierno y el presidente haya dicho que no. Por ejemplo, ahora estamos en una votación también donde se votó en contra de la idea de legislar, y hoy día se critica a la oposición que vote en contra de la idea de legislar. Entonces, estamos muy acostumbrados a que se dice una cosa, pero luego efectivamente se hace lo contrario por parte de este gobierno. Diputado Schubert, le quería preguntar de otro tema que también anunciamos al inicio, que tiene que ver con el paso fronterizo de Colchane. La polémica se desató luego que circulara por redes sociales un video que captura una fiesta con consumo de alcohol en las oficinas del control fronterizo, esto en horario laboral. Entiendo que usted oficiaría la Contraloría, o si es que ya no ofició, precisamente por el presunto mal uso de bienes y tiempos del servicio público. Sí, bueno, son funcionarios públicos que en horario de trabajo y en un lugar que además es crítico. Yo creo que eso también es importante el contexto. En primer lugar, no es propio de ningún funcionario público que en horario de trabajo haga una fiesta y menos con alcohol. Y en las dependencias, en el mismo horario, pero además en dependencias del servicio. Eso no es propio y debe ser sancionado. Pero es aún más crítico que esto se haga en esta frontera, que es un lugar donde debería, o pensábamos nosotros, que el gobierno tenía un foco especial, dada la relevancia de ese paso. Por lo visto no era así, y la verdad es que, bueno, nosotros esperamos que el gobierno haga las investigaciones, aplique las sanciones pertinentes de acuerdo a la ley, y sobre todo tome medidas, porque la verdad es que el discurso, ya estamos un poco cansados de un discurso de este tema nos preocupa, estamos muy preocupados, y nos preocupa demasiado, pero en la práctica nos damos cuenta que tanto le preocupa, pero ¿dónde está la supervigilancia de lo que está pasando en ese lugar? O sea, si yo estoy a cargo de los límites fronteras de la seguridad, y ese es un punto crítico, lo que creo yo o esperamos todos es que los ojos estén puestos sobre ese lugar y que sea un lugar de excelencia, donde las cosas se hagan mejor que en otros lugares. O sea, tenemos siempre poco personal, tenemos siempre pocos recursos, pero entonces lo que tenemos que sea bien empleado. Aquí vemos que falta por parte de las autoridades pertinentes la supervigilancia respecto de aquello, y también por parte de la autoridad y del ministerio que corresponde el poner el acento. O sea, este es un lugar crítico que requiere, o pensábamos requería, de una atención especial, y por lo visto no la está teniendo. Yo espero que el gobierno nuevamente recapacite, nuevamente cambie de postura y ponga el ojo en ese tipo de lugares, porque son lugares que deben estar especialmente fiscalizados por los superiores para impedir que ese tipo y otro tipo de cosas puedan ocurrir. Diputado Schubert, ¿qué opina usted de la frontera, considerarla como infraestructura crítica, y sobre la presencia de militares precisamente en estos lugares para un mayor resguardo en el ingreso de personas en forma ilegal? Bueno, nuevamente un caso de una idea y de un proyecto que fue rechazado por quienes hoy día nos gobiernan y que luego lo solicitaron y lo promovieron y pidieron nuestro voto. Nosotros lo hicimos porque nos parece que es una buena herramienta el que efectivamente, tal y como está ocurriendo en la zona norte, esa sea considerada una infraestructura crítica que requiera de una presencia especial, de una capacidad especial, que, como es el ejército. Además, Carabineros también, recordemos que estamos con una profunda crisis de seguridad al interior del país. Entonces necesitamos a los Carabineros prestando servicio también en las ciudades, en las comunas cercanas a ese lugar, porque además esas personas que ingresan bajan precisamente a los poblados, y es ahí también donde hay problemas de control y de seguridad. Entonces, me parece que es una excelente medida que creo ha tenido un impacto positivo, y por lo tanto es una buena forma. Yo creo que lamentablemente, en particular, o sea, la situación que estamos viendo es compleja, y este gobierno ha demostrado un manejo errático, lento, respecto a materias de seguridad que son las que hoy día nos tienen acongojados a la población. Entonces yo la verdad es que creo y espero que efectivamente pongan el acento en aquello. El buscar mecanismos y el actuar con rapidez es necesario. Hoy día se está reclamando por parte de otros
el que se declaren otros lugares, edificios, centros, puentes, como también lugares especiales de infraestructura crítica. Y lamentablemente creo que ante la incapacidad de la autoridad estaba siendo una solución. Por ejemplo, dado que a este gobierno le entraban a robar a tantos edificios públicos y le robaban los computadores con tanta facilidad, a pesar de contar con servicios privados de seguridad, creo que justificaba, y es lo que yo le pedí al presidente, que él dictara el decreto pertinente y nombrara a los ministerios y los edificios públicos como propios de infraestructura crítica para que fueran custodiados por el ejército, porque no ha sido capaz el gobierno de evitar que le roben los computadores cada vez que hay una investigación o que algo pasa, les entran a robar los computadores. Entonces creo que ya es demasiado, y efectivamente lo mismo se replica para otros lugares. Yo creo que es lamentable llegar a este punto y no es deseable. Yo estoy en Araucanía y llevamos 2 años, más de 2 años, con estado de excepción constitucional. Y yo no soy un fan del estado de excepción constitucional, pero hoy día es la forma de brindar algo de seguridad. O sea, ¿cómo sería la vida en la Araucanía y en el Biobío si no tuviéramos estado de excepción? Y por lo tanto, y para terminar la idea, yo creo que lamentablemente la autoridad de este gobierno ha demostrado una debilidad en la materia y tenemos que llegar a este punto donde como ya la sociedad civil no fue capaz de resolver el problema de seguridad, entonces tenemos que llamar a las Fuerzas Armadas para que venga a hacerse cargo ya como una medida de contención de urgencia, que no es deseable, pero que lamentablemente va siendo la única forma de traer algo de seguridad. O sea, la aparición de cadáveres y partes de cuerpos desmembrados por distintos puntos del país, creo que son una clara muestra de eso. Diputado, hace poquito avanzó en la Cámara el proyecto que sanciona como delito el ingreso ilegal al país. ¿Usted ve ahí quizá algún avance a la hora de poder controlar lo que está ocurriendo en parte en la frontera? Claro, como usted dice, la norma solamente puede ser una contribución, no va a ser la solución, Mm. pero es una buena herramienta porque efectivamente ahí teníamos una debilidad en la norma, porque la realidad claramente nuestra era hasta este momento muy distinta en materia migratoria, o hasta hace poco tiempo, porque llevamos unos buenos años con esta situación. Este último año, 2 años se ha agudizado, pero viene de antes. Y esta es una herramienta que efectivamente puede otorgar un alivio a esta situación y controlarlo de mejor forma a través de establecer que esto va a ser un delito y que por lo tanto desincentivar el ingreso a Chile, y eso creo que la norma puede cumplir un rol importante en aquello. Pasó lo mismo con el robo de madera, también algo que pasó a ser una realidad en la zona sur y la norma tuvo un muy buen impacto respecto de ese delito. Diputado, para cerrar, y en relación a lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos, situaciones bien complejas se están registrando en Ecuador y se habla incluso de una preocupación de que este delincuente apodado Fito podría ingresar a nuestro país a través de las fronteras. Estamos hablando de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda delictiva Los Choneros, cuya fuga ocurrió a inicios de este mes. ¿Cómo ve usted ese tipo de situaciones que podrían también desarrollarse en nuestro país? Bueno, primero señalar que la situación de Ecuador es muy distinta a la nuestra. Ellos tienen un tema de corrupción muy arraigado desde hace muchos años en las instituciones, permeadas por la corrupción, por las bandas de crimen organizado, y por lo tanto no es la misma situación que tenemos nosotros. Pero sí, claramente hay que poner una luz de alerta. A mí me pareció débil la reacción del gobierno cuando este tema empezó a ocurrir en Ecuador y empezamos a preguntarnos qué tan vulnerables éramos nosotros. Y la verdad es que yo creo que no es efectivo que está todo bajo control. O sea, basta abrir el diario y nos damos cuenta que no está todo bajo control. Y sí somos vulnerables. Somos vulnerables por primero lo que acabamos de hablar de las fronteras. O sea, si tenemos este sistema de control de fronteras tan malo, claramente es una posibilidad. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, no estoy diciendo que él venga camino ni que haya ninguna información, pero cuando tenemos fronteras débiles como las que tenemos nosotros, claramente eso puede ocurrir. Cuando la autoridad reacciona de manera tan lenta, claramente eso puede ocurrir. Cuando en las cárceles también nosotros tenemos un sistema una situación que no es la misma que Ecuador, pero también tenemos, y ya hay prueba de aquello, que desde las cárceles se controlan delitos que se cometen fuera de las cárceles. Tenemos este tema de los pelotazos donde se ingresan distintos elementos y artículos a las cárceles, bandas de crimen organizado que están operando en Chile. Tenemos casos de líderes de bandas de Ecuador, de Venezuela, que estuvieron o están en Chile. Entonces, claramente da para pensar que existe la posibilidad no tan remota de que algo así podría ocurrir. Tenemos además un sistema de inteligencia que es absolutamente incapaz y que no está de acuerdo a los tiempos actuales como para prevenir, porque si usted me dice, mire, tenemos un buen sistema de inteligencia, nos vamos a enterar y lo vamos a impedir. No, sabemos que eso no es así. Entonces,
No quiere decir que vaya a suceder, pero de que hay posibilidades y que el caldo cultivo está listo para que algo así pueda ocurrir, sí. Entonces yo esperaba de la autoridad que cuando pasó lo de Ecuador adoptara medidas de manera pronta y en buen chileno nos pusiéramos colorados de una buena vez y decir, sí, aquí tenemos riesgos, sí estamos preocupados, vamos a adoptar las medidas, vamos a hacer esto, pero en lugar de eso nos dicen tranquilo, está todo bajo control, el mismo día que aparecen torsos mutilados en la calle. Entonces la verdad es que no sé cómo eso ocurre. Yo creo que una autoridad responsable no debe llamar al caos, estoy de acuerdo con eso, pero una autoridad responsable también debe decir la realidad, porque no somos niños, somos chilenos, adultos que tenemos que saber lo que está pasando y claramente resulta muy poco creíble cuando uno en el diario ve el desastre en materia de seguridad y la autoridad te dice, tranquilo, está todo bajo control, está todo bien, las cifras están mejorando. Entonces al final uno ¿qué hace? Desconfía y empieza a adoptar medidas de su propia mano creyendo que la autoridad entonces no está capacitada para brindar seguridad. Yo creo que efectivamente la autoridad no está capacitada hoy día para brindar seguridad a los chilenos. Finalmente, y con esto sí cerramos, diputado, una medida que usted implementaría ahora ya para el resguardo de la frontera y que cree que podría generar resultados más o menos inmediatos. Bueno, yo creo que hay que, dos cosas. Uno, pensar qué hacer respecto al resguardo de las fronteras que está a cargo de Carabineros. Yo creo que eso debe cambiar. Yo estoy trabajando en un proyecto de ley en ese sentido, que no lo quiero adelantar porque estamos trabajando en él, pero justamente en busca modificar aquello precisamente para dar mayor seguridad y también para permitir que esos carabineros puedan estar cuidando a la población, dado lo otro que estamos hablando que ocurre en, en las ciudades. Y lo segundo es tener fronteras inteligentes altamente tecnologizadas, y eso requiere de una inversión importante. Yo esperaba que este año el presupuesto de la Nación en materia de seguridad, en materia de frontera, en materia de directemar, en materia de inteligencia, de gastos reservados, fuera incrementado de manera importante porque hoy día se requiere mucho más recursos y no lo habríamos cuestionado, sino que lo habríamos apoyado y la verdad es que fue reajustado los montos tradicionales, pero no se condice con la realidad. Esos mismos montos en un tiempo normal, hace 5 años, 8 años, perfecto, pero hoy día requeríamos de una inversión aún mayor y lamentablemente eso no ocurre. Yo creo que hay que hacer una inversión importante en materia de tecnología para, por ejemplo, fronteras. Si lográramos controlar las fronteras, tendríamos parte del problema bastante más manejado, ¿no es cierto? Y si podemos lograr que aquellos que no entraron de manera regular al país puedan salir, los que son delincuentes, también podríamos mejorar la situación y creo que esos son buenos mecanismos. Ya pues, diputado Schubert, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos atentos a todo lo que siga ocurriendo en materia de seguridad y ingreso fronterizo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Estamos muy ocupados y preocupados de esto y creo que ahí todos tenemos que contribuir. Ahí están algunas ideas. Nuestros votos siempre han estado para los temas de seguridad. El Ejecutivo tiene una parte importantísima en la conducción de esto y también el Poder Judicial. Así que aquí yo creo que todos tenemos que contribuir. Muchas gracias. Gracias, diputado. Que esté muy bien. Conversábamos con el diputado Stefan Schubert sobre lo que está ocurriendo en materia fronteriza e ingreso ilegal a nuestro país.